Muchas gracias. Pues vamos a continuar con César Rodríguez. Él es nuestro siguiente speaker. Él nos va a hablar del tema de la importancia de contar con los contratos de confidencialidad y de encargados de tratamiento. Lo presento. Hola César, muy buenos días. Ok, bueno, él es licenciado Hola, en buenos Derecho. días. Gracias por la Universidad del Valle de México. Tiene 2 maestrías, una en Derecho y otra en Derecho del Trabajo. La primera es en la UNAM y la segunda en la UP, la Universidad Panamericana. Tiene un diplomado de Derecho Empresarial por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con una experiencia profesional de 12 años. Colaboró como abogado en la Notaría Pública número 29 del Estado de México y desde hace 7 años se dedica a la consultoría jurídica, asesorando a empresas de diversos sectores económicos en temas relacionados con el derecho del trabajo y desarrollo corporativo. Actualmente se desempeña como director jurídico en Grupo Gerso, despacho especializado en ofrecer servicios jurídicos y administrativos para pymes. Pues adelante, César. ¿Quieres que comparta tu presentación? Muchísimas gracias. Aquí tengo al parecer ya la presentación lista. Perfecto, adelante. Entonces, compartir. Listo. Ahí se ve mi presentación. Perfectamente. Muchas gracias. El tiempo es tuyo. Gracias. Gracias. Pues antes que nada quiero dar las gracias por la invitación, Beatriz, y saludar a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bien. La intención de mi plática el día de hoy, de mi charla, es tratar de poder compartirles algunas recomendaciones y algunos consejos sobre la importancia que tiene el tener bien instrumentados los documentos que son necesarios para efectos de proteger la información que maneja un encargado y un responsable de datos personales. Más allá de dar conceptos o de meternos al estudio y análisis de la ley en sí, me gustaría que este taller o la plática de hoy fuera muchísimo más didáctica, a fin de tener pues ciertos elementos que quienes nos ven, que quienes nos escuchan puedan aplicar en el día a día de su trabajo, de su negocio o de su empresa. Me gustaría empezar señalando lo siguiente. Bien, ¿qué se entiende por un encargado y qué es un responsable? Aquí es importante hacer una distinción entre uno y otro. El encargado va a ser siempre la persona que por instrucciones del responsable trata los datos personales. Este encargado no es parte, digamos, del equipo del responsable. Es una persona totalmente ajena. Entonces, vemos que el responsable es una persona física, moral, de carácter privado, que tiene la capacidad de decidir sobre el tratamiento de datos personales. Y es ahí donde vamos a entrar un poco más al análisis. Yo les diría, bueno, ¿quién es el encargado de los datos personales? ¿Qué características tiene el encargado de datos personales? Tiene que ser o puede ser una persona física o moral. Como les decía, es ajena a la organización del responsable del tratamiento. Trata los datos personales por cuenta y a nombre del responsable. Este encargado no tiene decisión alguna sobre los datos personales. ¿Por qué? Porque sigue las instrucciones directamente del responsable. Y esta distinción es muy importante que la tengamos clara. ¿Por qué? Porque en nuestra organización, en nuestra empresa o como sujetos responsables, seguramente nos vamos a ver en la necesidad de contratar a un encargado y debemos tener claro primero cuál es la función de nosotros como responsables y cuáles van a ser las funciones del encargado, qué actividades son las que va a desempeñar y sobre todo cuáles son las funciones que él va a tener a su cargo. Para esto, la ley nos dice que debemos instrumentar ciertos documentos jurídicos para efecto de poder fortalecer y garantizarle al titular de los datos que sus datos personales están
debidamente protegidos. Entonces, puede tratar datos solo o en conjunto con otras personas y no decide sobre el tratamiento de los datos, sino que se limita a tratarlos por cuenta del responsable, siguiendo sus instrucciones. Aquí es muy importante que entendamos que todas las empresas, todas las compañías o incluso abogados, contadores, médicos que recaben datos personales tienen la obligación en principio de contar con un aviso de privacidad. Conocer cuáles son las obligaciones del responsable y en caso de que nosotros instruyamos a alguien más para el tratamiento de esos datos, que ahorita daré algunos ejemplos puntuales, esa persona también debe estar sujeta al aviso de privacidad. Esto es muy importante. La persona designada por el responsable, como ya he comentado, tiene que sujetarse forzosamente a lo que viene en el aviso de privacidad, debe de seguir las instrucciones del responsable y en este aviso de privacidad se deberá establecer con claridad cuáles son los medios para que los titulares de los datos personales ejerzan esos derechos que la ley prevé, que como todos sabemos son los derechos ARCO, que es el acceso, la rectificación, la corrección y la oposición. Debemos de ver a los derechos ARCO como un derecho humano, porque este derecho humano está consagrado en la Constitución, en el segundo párrafo del artículo 16, y es un derecho irrenunciable, y como personas, como titulares, tenemos el derecho también de decidir a quién le entregamos esta información, a conocer cuál va a ser el tratamiento, a conocer cuál va a ser el uso que le van a dar, y también a ejercer nuestro derecho para solicitar cancelaciones u oposiciones en todo caso. Entonces, esta relación que surge a partir del tratamiento que el responsable le da a los datos puede derivar a su vez en otra que es con esta persona denominada encargado. La ley señala que se debe de formalizar esta relación con el encargado mediante un instrumento jurídico, puede ser un contrato, convenio, acuerdos, en el que se establezcan las obligaciones que ambos van a tener en torno a la protección de los datos personales. Por ejemplo, ¿quién sería en nuestro día a día, en el día de una empresa, de una organización cualquiera, que trate datos personales como responsable? ¿Quién sería a su vez un encargado con el que podemos contratar estos servicios? Bueno, por ejemplo, una empresa especializada. Si yo soy, por ejemplo, un hotel y contrato una empresa especializada para la elaboración o para el manejo de las facturas, evidentemente va a tener acceso a datos que yo le voy a proporcionar como responsable, que a su vez tengo del titular. Entonces, esa empresa que yo contrato es un encargado de tratamiento de datos personales. Si yo contrato una empresa para efectos de la administración de la nómina, obviamente yo como responsable pues tendré que darle datos de trabajadores, datos de salarios, datos personales de esos trabajadores que forman parte de la nómina para efecto de la administración. Esa empresa que brinda los servicios de administración de nómina también es un encargado del tratamiento de datos personales. Si yo contrato, por ejemplo, a una empresa de call center que hoy en día se da mucho para efectos de poder ofrecer servicios de cualquier índole, evidentemente va a trabajar según las instrucciones que yo como responsable le dé y con base en los datos que yo le proporcione, y ese también sería un encargado del tratamiento de datos personales. Por ejemplo, hay empresas que almacenan físicamente muchos documentos y llega un momento en el que es necesario deshacerse de esa documentación, ¿no? Que se cumplen los plazos y que ya no puede seguir almacenando esa información. Hay empresas que se dedican a la destrucción de esos documentos. Ese también sería un encargado del tratamiento de datos personales. En fin, pudiéramos seguir mencionando infinidad de ejemplos, como este que puse aquí, también el cómputo en la nube, ¿no? Ahora con el tema de las tecnologías de la información, con todo el avance tecnológico que hemos visto en los últimos años, obviamente hay más y más empresas que se dedican a la prestación de ese tipo de servicios de almacenamiento de información en la nube. Entonces, si yo como responsable contrato una empresa que ofrece este tipo de servicios, también es un encargado de datos personales. ¿Por qué?
porque almacena esas bases de datos. Entonces, debemos tener muy claro como empresa que la tecnología y los avances y la evolución en la información nos van marcando ciertas pautas para que nosotros como empresarios o como por ejemplo, contadores, abogados, como médicos, como profesionistas, tengamos que estar al día de estos avances y de esta información que se va dando porque se ven inmersos en los tratamientos de los datos personales de nuestros clientes, de la gente con la que tenemos una relación comercial. Entonces, dicen que el derecho sigue al hecho y eso tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque el derecho tiene que ir evolucionando día a día para efecto de poder contar con los mecanismos necesarios, con las leyes, con los cuerpos normativos que protejan y que garanticen la seguridad, el acceso y la información que vamos a tratar de un titular. Ahora bien, ya vimos cuál es la diferencia entre un responsable y un encargado, pusimos algunos ejemplos sobre encargado. Ahora, ¿cómo instrumento yo esa relación entre el responsable y el encargado? Bueno, la ley me dice, tienes la obligación de celebrar cualquier tipo de contrato, cláusulas contractuales, acuerdos, convenios o cualquier otro instrumento jurídico. En todo caso, esos acuerdos, como les comentaba yo, entre responsable y encargado deberán ser acordes a lo que ya se señaló en el aviso de privacidad, que definió esas condiciones para el tratamiento de los datos personales. Esto es muy importante porque si no seguimos esta línea y no somos muy claros al momento de instrumentar en un documento, en un contrato, en un convenio, cuál va a ser la obligación que va a tener el encargado dependiendo de las actividades para las cuales se contrató, podemos incurrir en una responsabilidad y el encargado pudiera dejar de ser encargado y convertirse en responsable. Entonces, este documento, este instrumento jurídico, es muy importante que nosotros lo implementemos para protegernos a nosotros, para proteger también el trabajo que va a desempeñar el encargado y sobre todo evitar alguna sanción, alguna multa y alguna inconformidad por parte del titular. Bien, ¿qué obligaciones son las que se deben establecer entre el responsable y la relación con el encargado? El artículo 50 es muy puntual del reglamento de la ley de la ley de particulares al señalar algunas de las obligaciones que debemos considerar. En principio dice, debemos tratar únicamente los datos personales conforme a las instrucciones del responsable. Esto es muy importante. El encargado no puede darle otro uso, no puede darle otra finalidad que aquellas que no se pactaron claramente en el contrato. Abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las instruidas por el responsable. Implementar las medidas de seguridad conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, su reglamento y las demás disposiciones aplicables, así como guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados. Y este es otro de los puntos sumamente importantes y del que quiero platicar, que es el tema de la confidencialidad. ¿Por qué? Porque dentro del mismo contrato que nosotros tengamos como responsables con el encargado, debemos ponerle claro que la información a la cual se va a tener acceso para el desempeño de las actividades o de sus funciones tiene que tiene que ser confidencial, tiene que guardarse confidencialidad sobre el tratamiento y uso, porque de lo contrario pudieran ocasionarle perjuicios al titular de los datos y eso evidentemente nos puede generar pues un problema e incluso alguna multa. Otras de las obligaciones que establece el reglamento para efectos de este contrato es suprimir los datos personales objeto de tratamiento una vez cumplida la relación con el responsable o por instrucciones del responsable, siempre y cuando no exista la previsión legal que exija la conservación de los datos personales. Aquí necesitamos también tener a bien señalar en el contrato cuáles van a ser los plazos, ya dijimos la finalidad, el objeto del contrato, del uso de la información y cuál va a ser el periodo por el cual el encargado va a tener en resguardo la información y en qué momento va a tener que solicitar, evidentemente, una vez cumplida la relación jurídica,
que se lleve a cabo la destrucción de los documentos o de la información que se tenga. Finalmente, tendremos que otra obligación es abstenerse de transferir los datos personales, salvo en el caso de que el responsable así lo determine, la comunicación derive de una subcontratación, que es otra de las cuestiones que podemos prever en un contrato de este tipo, o cuando así lo requiera la autoridad competente. Es decir, el encargado se puede ver en la necesidad de poder subcontratar a su vez otro tipo de servicios para él mismo, por el cual se le proporcionó la información objeto del contrato. Esto sería una subcontratación de servicio. Esa subcontratación de servicio es posible que se pueda llevar a cabo siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos y con ciertas autorizaciones que vamos a ver más adelante. El encargado puede subcontratar servicios que impliquen tratamiento de datos personales. De acuerdo con el reglamento, el encargado sí puede llevar a cabo esas subcontrataciones siempre y cuando con la autorización del responsable y se haga de la siguiente manera. En principio, se debe de formalizar la relación entre el responsable y el encargado, y en ese contrato, en ese convenio, se tiene que prever precisamente que el encargado pueda llevar a cabo dichas subcontrataciones. Si esto no se realizó previo a la subcontratación, el encargado puede obtener la autorización del responsable para llevar a cabo la subcontratación. ¿Cómo se formaliza esta relación entre el encargado y, digamos que el subcontratista? Bueno, obtenida la autorización del responsable, el encargado debe de formalizar esta relación con el subcontratado a través de cláusulas contractuales, o bien puede ser un contrato o un convenio que permita precisamente acreditar la existencia, alcance y contenido de la relación entre ambos. Es importante que el encargado prevea en este instrumento que la persona subcontratada asuma las mismas obligaciones que se establecen para el encargado, es decir, aquella empresa que se subcontrata o aquel servicio que se subcontrata debe de cumplir exactamente con las mismas finalidades, con el mismo objeto que tiene a su vez el encargado. No se puede utilizar la información para otros fines, no se puede transferir esta información a ningún tercero y se deben también de garantizar el resguardo y la seguridad de la información por cualquier medio que se considere pertinente. Puede ser medios físicos, medios electrónicos o cualquier otro medio de almacenamiento, pero garantizando precisamente la protección de la información que se les da. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de servicios que se pueden subcontratar por el encargado? Aquí está uno, el servidor en la nube. Si un responsable ha contratado a un encargado un servicio que implica el tratamiento de datos personales y este último encargado hace uso de los servicios de otra persona física o moral para almacenar esos datos personales en un servidor o en la nube, este último, entonces, implica una subcontratación y tendrá que estar autorizada, como ya vimos, por el responsable. Insisto, debe ser ya sea mediante el mismo contrato prever esta subcontratación u obtener la autorización del responsable. ¿El encargado puede ser considerado responsable de los datos personales? Sí. Esto puede llegar a suceder y es un riesgo que se corre si no se prevé precisamente en el documento del que hemos hecho referencia con claridad cuál va a ser la finalidad del uso de la información y sobre todo si no se garantizan la seguridad y la protección de esa información. Si el encargado destina o utiliza esos datos personales con una finalidad totalmente distinta a la que ya le fue autorizada por el responsable, entonces el encargado se puede convertir en responsable. O bien, si efectúa una transferencia de información, esta transferencia de información es el envío de los datos de la información a un tercero, que no es evidentemente el responsable, entonces incumpliría las instrucciones del responsable y automáticamente estaría asumiendo precisamente estas obligaciones de responsable. Por eso hay que tener mucho cuidado precisamente y hacer una autoevaluación en cada quien en la trinchera, en el negocio que ocupa,
en el cargo que tiene. Primero, si cumplimos con el aviso de privacidad. Después, si el responsable o nosotros como responsables, si cumplimos precisamente esta obligación conforme el aviso de privacidad. Si nosotros como responsables ya contratamos los servicios de un tercero encargado, cuestionarnos, ¿verdaderamente estamos cumpliendo con esa obligación? ¿Tenemos celebrado el contrato, el convenio para protegernos frente a cualquier reclamo? Eso es importante que lo analicemos. ¿Cuáles serían las obligaciones ligadas a la relación entre el responsable y el encargado para tratar de resumir estos puntos? Uno, como ya se dijo, necesitamos forzosamente un instrumento jurídico, contrato, convenio, donde se pueda acreditar la relación jurídica y se especifiquen con claridad el alcance y el contenido del documento y de la información que se va a proporcionar. En los acuerdos con el encargado con base en lo previsto en el aviso de privacidad, no podemos desvirtuar, como ya lo señalé, el uso de la información. ¿Por qué? Porque ya existe un aviso de privacidad y ese aviso de privacidad es el que conoce el titular. El titular tiene la obligación de conocer y de dar su consentimiento para el tratamiento y uso de la información y conocer cómo ejercer estos derechos ARCO. Entonces, todo lo que de ahí derive, la relación con el responsable y con el encargado, debe de estar basada en el aviso de privacidad 100%. Autorizar las subcontrataciones que realice el encargado que involucren en el tratamiento de datos personales. Si vemos como responsables que existe la posibilidad por el tipo de información o por el volumen de información o por la necesidad del servicio que le estamos prestando al titular, que probablemente este encargado llegue a subcontratar algún otro servicio, es importante preverlo en ese contrato. ¿Para qué? Para evitar, como ya se comentó, alguna responsabilidad por el mal uso de la información. Y finalmente, es muy importante que llevemos a cabo verificaciones. El responsable debe asumir también una actitud más bien preventiva en lugar de reactiva. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, se deben realizar ciertas verificaciones para poder constatar que el encargado está cumpliendo cabalmente con las obligaciones señaladas en el propio contrato. Y esta responsabilidad yo creo que se tiene que asumir, insisto, por aquel responsable para efectos de prever alguna contingencia. Aquí en este punto me gustaría invitarlos a hacer una autoevaluación de acuerdo al desempeño de sus actividades, de acuerdo a la profesión que ustedes tengan, puntualmente en 6 preguntas para saber dónde es que estamos parados actualmente. La primera sería, ¿la relación que tengo con el encargado está establecida mediante un instrumento jurídico que permite comprobar la existencia, alcance y contenido de la información? Los acuerdos con el encargado se basan en el aviso de privacidad en el que definieron las condiciones del tratamiento de la información. En ese instrumento jurídico que se establecen las condiciones de la relación con el encargado, se contemplan al menos las obligaciones del artículo 50 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Ha quedado establecida la obligación del encargado de solicitar la autorización del responsable para realizar esas subcontrataciones que involucran el tratamiento de datos personales. Los servicios de cómputo en la nube, si es que yo contrato ese tipo de servicios. Estos servicios de cómputo en la nube que tienes contratado o que pretendes contratar cumplen con los requisitos del artículo 52 del reglamento de la ley de particulares. He verificado como responsable que el encargado cumple con las obligaciones en torno a la protección de datos personales. Esta autoevaluación es importante porque nos va a ayudar como responsables, en principio, a saber dónde estamos parados, es decir, cuáles son las carencias que tenemos al día de hoy, qué parte de la ley o qué obligaciones de la ley estamos cumpliendo y qué otra no lo estamos haciendo. ¿Para qué? Para que en determinado momento podamos definir estos detalles con el encargado y ser muy puntuales en ese sentido. Ahora bien, hay un punto muy importante al que quería llegar también,
que es el tema de la confidencialidad. Como ya comentaba, en este contrato que se celebre con el encargado, entre el encargado y el responsable, debe de haber una cláusula de confidencialidad. El artículo 21 es muy claro de la ley de particulares, señala lo siguiente: el responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales deberán guardar confidencialidad respecto de estos, obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el titular o, en su caso, con el responsable. Es decir, la confidencialidad debe de quedar señalada por escrito. No podemos dar por hecho que el encargado guardará confidencialidad de la información, porque muchas veces sucede lo contrario y existe una fuga de información que nos puede comprometer a nosotros como responsables. Entonces, en este mismo contrato, siguiendo la misma línea que acabo yo de comentar, debemos incluir también este deber de la confidencialidad para evitar precisamente que tengamos algún reclamo por parte del titular por un mal uso de la información. Este deber de confidencialidad, ¿qué es lo que implica? Bueno, evidentemente implica la obligación de guardar secreto respecto de todos los datos personales que son tratados. Debe de cumplirse para evitar causarle un daño al titular, ya que de no ser así, un tercero no autorizado pudiera tener acceso a determinada información. Por eso es muy importante que evaluemos cuáles son las medidas de seguridad que tenemos, tanto físicas como con el personal, para resguardar esta información. Porque una fuga se puede dar, ya sea si me llevo un expediente o bien si me llevo alguna información en una memoria USB, si me envío un correo electrónico. Es decir, la fuga de la información es un riesgo latente que tenemos todos aquellos que manejamos datos personales en nuestro negocio, en nuestra empresa o en nuestro día a día. Entonces, es muy importante que establezcamos en este contrato cuáles van a ser las medidas de confidencialidad y que también de manera física podamos resguardar toda esa información, ya sea que tengamos en físico, en documentos, o bien si lo tenemos en algún medio electrónico. Cuando se tratan de datos personales, el responsable tiene que adoptar estas medidas para evitar que quienes tengan acceso a estas divulguen dicha información. Esto también obliga a que si yo como responsable tengo un equipo de trabajo de 3 o de 4 personas que me ayudan en el negocio, en la empresa, también debiera yo como responsable establecer esos convenios de confidencialidad, ese deber de confidencialidad con la gente de mi equipo. ¿Por qué? Porque si yo instruyo a alguien de mi equipo para desarrollar determinada tarea, para prestar determinado servicio y yo pongo a su disposición estos datos personales, entonces le estoy dando a saber esta información. Información que si no se cuida, información que si no se protege, evidentemente puede ocasionar un riesgo. Entonces, estos convenios de confidencialidad o estas cláusulas de confidencialidad no solo deben existir entre el responsable y el encargado, sino también dentro de la actividad y de la compañía del responsable para con la gente o el equipo que tenga precisamente acceso a esta información. Cuando se tratan de datos personales, el responsable tiene que adoptar medidas para evitar que quienes tengan acceso a estos datos divulguen dicha información. Incluso la obligación de confidencialidad tiene que hacerse cumplir una vez finalizada la relación contractual, laboral o de cualquier otra naturaleza entre el responsable del tratamiento y quien tenga acceso a estos datos personales para el desarrollo de las tareas o funciones que se le hubiesen encomendado. Aquí podemos cuestionarnos lo siguiente: ¿tengo implementadas las medidas para garantizar la confidencialidad de los datos personales que trato? Ya sea yo contador, yo abogado, yo médico, ¿tengo esta información protegida mediante un convenio? ¿He hablado yo con el personal que trabaja en mi empresa, con el personal que colabora conmigo respecto al uso de la información? ¿Les he yo restringido el hecho de llevarse a casa información, el hecho de llevarse a casa la computadora donde yo sé que tenemos datos personales? ¿Hay políticas dentro de mi negocio, dentro de mi empresa,
respecto al hecho de sustraer información para equipos personales o correos de cuentas personales. Esta parte es muy importante porque difícilmente nos cuestionamos si nosotros estamos cumpliendo como responsables en ese sentido. Me aseguro de que mis empleados encargados o terceros guarden confidencialidad respecto a los datos personales que tienen acceso. Inclusive, preveo yo alguna sanción en caso de incumplimiento del deber de confidencialidad. Esto es importante que lo reflexionemos. Y en ese sentido, puse esta nota porque tiene mucho que ver precisamente con el manejo y el deber de confidencialidad. Justamente el año pasado, el INAI impuso multas a particulares por más de 90 millones de pesos por hacer mal uso de datos personales. Y déjenme decirles que de estos 90 millones que se impusieron en multas, uno de los sectores que más, digamos, repercusiones tuvieron en este sentido fue el sector de la salud. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos manejan datos personales y datos personales sensibles. Y seguramente las personas o las empresas, compañías que se encargan de prestar servicios que están relacionados con la salud, no tienen a bien precisamente protegerse e instrumentar todas estas cuestiones que hemos visto, que son sumamente importantes para evitar precisamente la imposición de una multa por parte de la autoridad. Entonces, yo les diría lo siguiente: si en su empresa, si en su día a día, si en su actuar como profesionistas o como cualquier otro servicio que ustedes ofrezcan en el que recaban datos personales y no se está cumpliendo con estas obligaciones mínimas que señala la ley como responsable, o no se están cumpliendo con estas obligaciones que señala la ley como encargado, debemos actuar. Debemos actuar y debemos de poner manos a la obra, porque evidentemente es un tema que a las empresas y a las personas les cuesta mucho dinero. Los datos personales valen oro, y también el hecho de hacer un mal uso y de incumplir con el tratamiento de esa información acarrea consecuencias. Entonces, yo los invito a que como responsables del tratamiento de datos personales hagamos una reflexión y una evaluación y vayamos cumpliendo poco a poco con lo que estamos dejando de hacer al día de hoy y que está dentro de nuestra cancha como responsables o como encargados. Ahora bien, ¿cómo puedo cumplir con el deber de confidencialidad? Bueno, como ya se comentó, se deben establecer procedimientos para evitar esta fuga de información o el acceso indebido a los datos personales. Es muy importante la capacitación. Si no capacitamos al personal, si no les explicamos a nuestro equipo cuál es la importancia del manejo de esta información, simplemente se va a pasar por alto. Entonces, como responsables, debemos nosotros en principio entender la importancia del tratamiento de estos datos y después, sabiendo ya cuáles son nuestras responsabilidades, debemos permear al equipo, debemos transmitirles esta información al personal para que puedan estar debidamente capacitados sobre las obligaciones y las responsabilidades en el tratamiento de datos personales. Debemos incluir en los contratos o en cualquier otro instrumento jurídico que celebremos con terceros cláusulas de confidencialidad, como ya lo comenté, para que quienes tengan acceso a estos datos personales en posesión del responsable cumplan con esta obligación. Realizar verificaciones o supervisiones periódicas al trabajo realizado por los encargados a fin de verificar que se cumplan con estas obligaciones. ¿Qué debemos hacer como responsables? El artículo 30 de la Ley de Particulares señala en principio dos obligaciones. Dice: todo responsable deberá designar a una persona o departamento de datos personales quien dará trámite a las solicitudes de los titulares para el ejercicio de los derechos a que se refiere la presente ley, así como fomentar la protección de datos personales al interior de la organización. Y en esos dos sentidos, yo quiero darles algunas recomendaciones para efectos de cumplir con los requisitos mínimos que establece la ley en ese sentido. Entonces, por lo que hace a la atención de solicitudes, como responsables debemos establecer y administrar procedimientos para la recepción, tramitación, seguimiento y atención oportuna de las solicitudes para el ejercicio de estos derechos ARCO. Debemos también monitorear los avances o cambios en la ley, que ya vimos que son muchos, y entre más avance la tecnología de la información,
mayores leyes y mayor regulación debiera existir para efecto de proteger esta información, ya que esto puede impactar precisamente en las acciones desarrolladas al tema interior de la organización de la empresa, y debemos hacer estas adecuaciones pertinentes. Recomendaciones para el fomento a la protección de datos personales. Aquí digamos que ya el responsable tiene una actitud más proactiva. ¿Por qué? Porque este fomento implica evidentemente tomar una actitud, es decir, actuar, ejercerlo. Para ese caso necesitamos diseñar o tener alguna política para la protección de estos datos personales al interior de mi empresa. Alinear esta política o prácticas, incluyendo los objetivos, acciones estratégicas y puntuales, líneas de acción o procesos internos para la organización que demanden o que aprovechen la información personal. Desarrollar cualquier tipo de mecanismo para evaluar la eficacia y la eficiencia de estas políticas. Esto es muy importante porque no podemos dar por hecho que las cosas se cumplen dentro de la organización por el hecho de tenerlas. Si no se evalúa, si no se supervisa, si no se revisa el cumplimiento, podemos estar incurriendo en una omisión. Entonces, es muy importante que se lleven a cabo evaluaciones periódicas para efecto de constatar que se está cumpliendo con las obligaciones mínimas. Monitorear y evaluar los procesos internos para la organización vinculados con el tratamiento de datos personales, así como colaborar y coordinar acciones con otras áreas de la organización. Esto es muy importante. Debemos tratar de incluir en el tema de la protección de datos personales a todas las áreas de nuestra empresa. No solamente yo como responsable tengo la obligación, también deben estar informados el personal de recursos humanos, debe estar informada el área legal, debe estar informada el área contable, porque de esta manera, si todos comprenden, si todos tenemos, digamos, el piso parejo en cuanto al entendimiento de qué son los datos personales y cómo se deben proteger, entonces van a fluir mejores esas políticas y esas prácticas que yo tenga dentro de mi empresa. Así que debemos colaborar y coordinar acciones con otras áreas de la organización a efecto de asegurar el debido cumplimiento de estas políticas o prácticas de privacidad en los procesos internos. Asegurarnos que las políticas o prácticas de protección de datos personales se cumplen con lo que la ley señala y la demás normatividad. Difundir y comunicar la política o prácticas de protección de datos personales implementadas al interior de la organización, así como capacitar a todo el personal sobre las mismas. Esto también es muy importante. No veamos la obligación que tenemos como responsables como un gasto, sino como una inversión. Si nosotros invertimos en políticas, en reglas, en buenas prácticas al interior de nuestras empresas, créanme que vamos en principio a cumplir con la ley y después vamos a evitar multas que evidentemente pues traen un perjuicio, traen un menoscabo al patrimonio de las mismas. Fomentar una cultura de protección de datos personales orientada a elevar el nivel de concienciación del personal y terceros involucrados como encargados en el tratamiento de datos personales. Es muy importante, como comentaba, que todos entendamos la importancia de el manejo y del tratamiento de los datos personales, ya sea como responsables o bien como encargados. Monitorear el cumplimiento de las políticas o prácticas de protección de datos personales de las subsidiarias, es decir, si yo tengo a su vez 2 o 3 empresas que son hermanas de un mismo corporativo, es importante que esta educación sobre el tratamiento de los datos permee hacia las otras sociedades o hacia las otras subsidiarias que son parte del mismo corporativo. Subsidiarias afiliadas bajo el control común de la organización o cualquier sociedad del mismo grupo responsable que opere y les sean aplicables precisamente estas prácticas de protección de datos personales. Identificar e implementar mejores prácticas relacionadas con la protección de datos, promover la adopción de esquemas de autorregulación y, sobre todo, ser el representante de la organización en materia de protección de datos personales ante otros actores. Si nosotros no asumimos ese protagonismo como responsables de tratar de
hacer conciencia en todo el equipo, en toda la empresa, de la importancia que tiene este manejo de datos personales, créanme que pues difícilmente alguien más lo va a hacer. Entonces, es muy importante, como comentaba, y a manera de cierre, es muy importante que nosotros como responsables podamos evaluar, podamos capacitar, podamos enseñar y podamos explicar a detalle con nuestros colaboradores, con las personas que tienen acceso a esta información sobre la importancia del tratamiento de los datos personales. Entonces, yo los invito a la reflexión. Espero que esto haya servido como un ejercicio práctico para saber como responsables dónde estamos parados, qué estamos cumpliendo, qué nos falta, o si somos encargados, ver cómo podemos instrumentar precisamente esta relación, ver cómo podemos cumplir a cabalidad con el contrato, establecer algunos convenios de confidencialidad, algunas penas, claro que sí, también es importante señalarlo, y sobre todo asumir pues ese protagonismo para efectos de cumplir con las obligaciones que tenemos en el tratamiento de los datos personales. Muchísimas gracias por el espacio y quedo atento a sus comentarios.